El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estés escuchando, que siempre digo lo que sea, pero tiene que ser o mañana o tarde o noche. En fin, pero bueno, entre horas el picoteo. No le demos muchas más vueltas. Bienvenidos a este nuevo episodio del Placer de Viajar, que como sabéis es el mejor podcast de viajes desde que en el año 1764 unos comerciantes de pieles franceses que estaban en Nueva Orleans decidieron remontar el Mississippi y en un rincón así del río dijeron, oye, pues esto nos gusta, nos viene bien, y fundaron San Luis, que tiene ese nombre obviamente por el santo francés, y está en lo que hoy es el estado de Missouri de los Estados Unidos de América. Sí, un estado que vamos a visitar hoy porque nos vas a llevar a la América auténtica, los Estados Unidos de verdad, más allá de las películas, las series y las ciudades más visitadas por los turistas. Y luego, además, en la segunda parte vamos a descubrir algunos secretos de Madrid, cosas un poco fuera de las rutas turísticas, pero que la gente tiene que conocer, pues ya sean de Madrid o vengan de fuera. Sí, porque mucha gente, vamos a hablar de cosas de Madrid que estoy seguro de que algunas de ellas mucha gente de Madrid no las conoce y, hombre, pues no pasa nada, pero puede ser una idea para un día así que no tengas mucho que hacer y te apetezca descubrir algo. Y además, hoy es que este podcast va a ser la repera, porque lo vamos a dar todo. Vamos a estrenar una, no sé llamarlo sección o mini sección nueva que ponemos en marcha este año en El Placer de Viajar. Espero que haya algunas sorpresas más también, pero por lo menos por lo pronto empezamos con esta. Y vamos a hablaros pues 1 o 2 veces al mes, ya veremos también según el mes, según el momento, de buenos hoteles de todo el mundo que queremos recomendaros. Y además siempre desde nuestra experiencia personal, o sea que no va a ser el hotel de no sé qué que nos han dicho, no, cosas en las que nosotros hemos estado y que nos parece que están muy bien. Lugares que hemos vivido. Bueno, pues vamos para allá que tenemos un montón de tarea. Venga, en marcha, que aquí si no se nos van a dar las 12. Bueno, Carmelo, lo decía fuera de micro, ahora llega cuando me vas a dar muchísima envidia porque nos vas a hablar de lo que llamas la América auténtica, que no profunda para empezar. ¿Dónde está? A ver, exactamente. Pues mira, yo hice este año un viaje que cubrió, estuve básicamente en el estado de Missouri y estuve básicamente la mayor parte del tiempo en 2 ciudades, Kansas City y San Luis. Son 2 ciudades que yo sé que están un poco fuera del circuito turístico, no es lo normal cuando uno viaja a Estados Unidos, pues que viajas a Nueva York, a Chicago, a Boston, a Florida, a lo mejor, los parques nacionales, obviamente la costa oeste, que es San Francisco, Los Ángeles, que, oye, que maravillosos sitios, ¿eh? Sí, no, por supuesto. Que nadie diga que no. Pero bueno, esto está un poco más allá. Yo creo que ese estar más fuera del circuito turístico más habitual te permite pues conocer otro Estados Unidos que en el fondo es probablemente todos son Estados Unidos, pero es un poco como más auténtico y que nos recuerda mucho, decimos fuera de las películas, pero obviamente es la realidad, no es una película, pero que luego lo ves mucho en las series, lo ves mucho en las películas, te sientes muy, al menos a mí me ocurría, te sientes muy como en esas películas que has visto de Estados Unidos que no transcurren en una ciudad grande, que no transcurren en Nueva York, pero que sí que transcurren en ciudades más pequeñas y tú te sientes de, oye, pues esto es como tal sitio, como tal cosa, y realmente es que ves muchas cosas, ves como esas películas realmente representan algo que es real y que, pues puedes encontrarlo allí. Es que aporta muchísimo recordar una película, una sensación así cinematográfica, cuánto ha hecho el cine por el turismo en Estados Unidos, pero aún así estamos hablando de un destino muy original, porque yo no me hago una idea así de cómo es Kansas City, que no se me habría ocurrido tampoco, ¿no? Ir. Sí, la verdad es que yo he de decir que a mí tampoco, porque en el mundo del periodismo de viajes a veces te surgen oportunidades que no esperas y que incluso en ese momento te chocan. Kansas City, oye, pues... Y luego resulta que es una ciudad muy interesante y me gustó mucho ir por varias razones. La primera, que es, como os decía, muy americana. Es muy americana en detalles que a lo mejor, no sé cómo decirlo, que no es por el tipo de edificio y tal, que también, eso hablaré un poco más adelante, pero el trazado urbano no tiene nada que ver con una ciudad europea. Hay un poco de centro, pero no hay un centro como tal. Es decir, no hay una zona desde la que la ciudad haya crecido y que eso sea más antiguo. Hay distintos centros en los que hay distintas cosas y que tienen además normalmente un carácter bastante diferente. Luego, sí, la arquitectura se parece bastante o sí que cubre esa idea que tenemos de América. No la América de los grandes rascacielos, hay algunos edificios altos, pero no es la tónica de la ciudad. Pero sí, por ejemplo, hay barrios de casas
de la típica casa unifamiliar de madera, con Sí. la valla blanca delante, con el buzón que está al lado de la acera y que tiene esta forma de buzón típica que has visto, como decimos en las películas. Luego también por el modo de vida, ¿no? Un poco cómo ves tú las costumbres, cómo se mueven los coches, este tipo de cosas, ¿no? O incluso te diría cómo es un poco la gente también, ¿no? Que cómo van por la calle, ¿Hay cómo aceras visten. o van en coche para todo? No, hay aceras, pero no hay aceras porque con todo esto que digo, sí que hay bastantes zonas en las que puedes pasear por Kansas City, o algunas zonas por las que puedes pasear, pero hay aceras junto, digamos, del tamaño del coche que dejan al lado, las pickups estas absolutamente gigantescas, que bueno, a mí personalmente cuando estoy por ahí pues también me hace mucha gracia verlo. Es una Sí, es que parte bueno, va en más del conjunto, todo es escenario, muy claro. grande, las avenidas, las casas, los productos, ¿no?, que consumen, los recipientes son también muy grandes, entonces no sorprende que también los coches vayan en consonancia. Decías que es muy paseable y eso no significa que sea muy monumental, porque esto es algo de lo que nos gusta mucho hablar, el tema del preciosismo del que estamos tan acostumbrados, ¿no?, cuando viajamos en Europa. Un destino no tiene que ser muy monumental para que sea un destino agradable y, por supuesto, con interés turístico. No, desde luego. Y el hecho es que Kansas City no tiene muchos movimientos, aunque sí que tiene varios de ellos que yo creo que son reseñables y alguno que le va a hacer bastante gracia a la gente. Bueno, no. O sea, hay dos que son los más espectaculares. Iba a decir Sí. uno de los dos, pero en realidad los dos me parece que no se puede elegir uno entre los dos. Hay un memorial de la Primera Guerra Mundial, que es bueno, pues como un conjunto arquitectónico a mitad de un parque. Está muy bien porque está como en un alto y tiene un mirador en el que se ve el skyline de la ciudad, que como digo no es de más espectacular, pero bueno, es curioso y es bonito desde allí. Tiene una torre muy bonita, muy llamativa. Está todo hecho en estilo Art Deco, porque claro, es, digamos, de poco después del final de la Primera Guerra Mundial. Claro. Y a mí me pareció francamente bonito y además un tipo de Art Deco original. No estamos muy acostumbrados a verlo y muy interesante. La torre se puede subir, el día que yo estuve no, porque hacía más viento del que aconsejan las medidas de seguridad, y eso que tampoco era un vendaval, pero sí que es cierto que hacía mucho viento. Y luego hay un museo que yo no tuve la suerte de poder verlo, porque ya sabes cómo viajamos muchas veces con estas prisas y la agenda muy apretada, pero que es el Museo Nacional sobre la Primera Guerra Mundial, que curiosamente está allí en Kansas City. ¿El Museo Nacional? Sí. O sea, no es ¿Quién lo diría, efectivamente? No, es algo que no piensas, pero efectivamente ahí está. Y bueno, todo esto, el museo, el mirador, la torre, es un conjunto muy bonito. Luego tiene una estación de tren que es impresionante. Y lo que voy a decir, sé que la gente va a pensar, está exagerando tal, es de las más bonitas que he visto nunca. Y cuando digo de las más bonitas, quiero decir de las 3 o 4 más bonitas. Es una estación de tren espectacular, que además, gigantesca, para empezar, porque Kansas City era un nudo ferroviario importante. Creo que parte de la relación con la Segunda Guerra Mundial está en eso, que también pasaban por allí muchos soldados que iban a ser embarcados a Europa, pero pasaban justo por ese nudo ferroviario. Claro. Y bueno, y la estación es, como digo, absolutamente impresionante. Y además se restauró hace unos años porque, claro, obviamente perdonadme, el tráfico no es el que era, ¿no? En un país como Estados Unidos, en España, por las distancias, el tráfico ferroviario, pues aunque últimamente menos, gracias a cómo están las cosas en fomento, pero el tráfico ferroviario ha sido siendo muy importante, pero allí el tren fue muy sustituido por la aviación, porque claro, las distancias, claro, insisto, son gigantescas. Entonces, estaba un poco abandonada, pero no hace demasiados años la restauraron. Está ahora que es que brillan los suelos, que parecen espejos, y es de verdad un monumento maravilloso. Es muy, muy, muy bonita. Y luego hay otra cosa que no sé si llamarlo como un monumento o cómo llamarlo, aunque sí que tiene un monumento, que es una Giralda. Una Giralda. Sí, ¿no? Tiene una reproducción exacta de la Giralda a escala 2:1, es decir, es la mitad de la Giralda original, pero está allí puesta en una zona que le llaman el Country Club Plaza, que es una zona como comercial que hizo un empresario visionario en lo que entonces era un descampado ahí a las afueras, y era un señor que le gustaba mucho España y el estilo español. Y de hecho, estamos hablando de una época en la que el estilo español era bastante popular dentro de Estados Unidos, digamos, entre las clases altas, y muchas de las mansiones de Hollywood, por ejemplo, de las grandes estrellas de Hollywood de esa época, tenían ese estilo español, que era una cosa así como con un toque de la Alhambra, en fin, y que la verdad es que es muy bonito. O sea, es un poco pasteloso, para que nos entendamos arquitectónicamente, pero es muy bonito. Pues este hombre construyó toda una zona comercial
no un centro, sino una zona así con calles y tal, con este estilo, y para rematarlo le puso una Giralda, porque la ciudad de Kansas City está hermanada con Sevilla, lo cual es una cosa curiosa. Y de hecho, en Sevilla, aquellos que han ido a Sevilla habrán visto que una de las avenidas principales, que está al lado de la estación del AVE además, entonces en la estación del AVE hay ahí la salida a la avenida Kansas City, y tú cuando estás en Sevilla te preguntas, ¿y esto? Qué bueno. Pues esto es porque las dos ciudades están hermanadas y bueno, toda esta zona realmente es muy bonita y es muy rara en el buen sentido de la expresión. O sea, es una cosa extraña porque al final pues las calles siguen siendo calles americanas, los coches que pasan por allí siguen siendo coches americanos, y entonces hace una mezcla súper curiosa. Pero claro, tampoco es español, es una especie de imitación curiosa. Pero bueno, una ya digo, ensoñación. Sí, ya digo que a mí me gustó mucho, la verdad. Me parece que es una cosa muy interesante. Más allá de lo puramente arquitectónico, monumental o no monumental que comentábamos, yo creo que un viaje como este también es muy interesante por otros aspectos puramente americanos, ya que estamos en un lugar, ¿no?, de América auténtica. Imagino que cosas como el fútbol americano tiene que estar presente. Lo más americano que hay probablemente es el fútbol americano, y da la casualidad que el equipo de Kansas, que es el Kansas City Chiefs, es en estos momentos y en los últimos años el más fuerte de la liga de fútbol americano. De hecho, han ganado 3 de las 4 últimas Super Bowls, que son la gran final del año del fútbol americano, y además tiene una cosa que parecerá una tontería, pero que ha puesto a Kansas todavía más en el mapa, que es que Taylor Swift, la famosa mundialmente, universalmente famosa Taylor Swift, pues está ahora emparejada con uno de los jugadores de los Kansas City Chiefs. Entonces, yo sé que el fútbol americano al público español por lo general le queda un poco raro, pero sí que recomiendo, se puede visitar el estadio, te hacen una visita guiada por todo el campo, te cuenta un poco la historia del equipo, que siempre es curioso, ves el campo, que es bastante impresionante, entras en el vestuario de los Kansas City Chiefs, entonces está allí la taquilla de Mahomes, que no sé si se pronuncia así, pero es el quarterback, es uno de los mejores jugadores de la historia de la liga, ves la taquilla de Travis, que es el novio de Taylor, y bueno, tú luego puedes estar también en el palco, o ver el palco de la familia, en el que están las familias, y estaba Taylor en los días de partidos, en fin, este tipo de cosas, que bueno, es minutomanía, y la verdad es que es divertido. Y al final el deporte también es una parte importante de cómo es la sociedad americana. Claro. Y luego una cosa que me impactó, porque yo sí que lo de los Kansas City Chiefs sí que lo sabía, pero una cosa porque yo no tenía ni idea y lo descubrí cuando llegué allí, y es que Kansas es una de las grandes ciudades de la música en Estados Unidos. Pero digamos que yo creo que Chicago, Nueva Orleans y Kansas City. O sea, que entiendo que música jazz en este caso. Música jazz, y además música jazz que nació en los años de la ley seca y en los años previos a la ley seca, porque Kansas City, a pesar de estar en la mayor parte de la ciudad, está en el estado de Missouri, pero hay una parte de la ciudad que está en el estado de Kansas, es decir, que la frontera estatal atraviesa la ciudad. Y hubo unos años en los que en Kansas estaba prohibido el alcohol, ya antes de la prohibición general en todo Estados Unidos, y en Missouri no, con lo cual te puedes imaginar esa frontera como era. Es decir, era la repanocha. Exacto. Y entonces, desde entonces allí hay una gran tradición de música jazz. También durante la ley seca, por lo visto, allí no se aplicaba en todo absoluto su rigor. Así que también eso permitió que, pues eso, el consumo de alcohol está asociado a la vida nocturna, la vida nocturna está asociada al alcohol. Y no hay nada como que prohíban algo para fomentarlo. Y la música, y entonces la música pues está asociada a esos clubs en los que si no se bebía alcohol, pues no era lo mismo. Está en Kansas City el Museo Nacional del Jazz de Estados Unidos, que es un museo no demasiado grande, pero que está francamente bien, porque tiene un montón de objetos y de memorabilia, y tiene también muchas explicaciones y mucha música que puedes escuchar, obviamente. O sea que es una visita que es muy recomendable. Y tiene, incluso más importante que el Museo del Jazz, una escena de clubs fantástico. O sea, que no viste los toros o en este caso las copas desde la barrera. No. Fuimos por la noche y tiene, cuando digo escena de clubs, digo que el lunes estuvimos en un club y había música de jazz en directo. Además, una cosa curiosa, pero el lunes, es decir, es que todos los puñeteros días de la semana. Una cosa curiosa que es que hay clubs como este en los que hay una especie de do it yourself, es decir, que la gente puede subir al escenario y cantar una pieza, o a lo mejor van una cantante y un guitarrista y cantan con los músicos que están allí. Era bastante curioso. Y estuvimos también en un club que se llama Green Lady Lounge, que tenía una pinta poco recomendable desde fuera, muy curiosa, y desde dentro la verdad es que tenía una pinta de antro auténtico, real, pero era alucinante, porque era una sala bastante, así como un tubo largo y estrecho, con un grupo de jazz fantástico, eran músicos maravillosos,
Y entonces, digamos, a mitad de la actuación, en un momento en el que pararon, dije, aprovecho y me voy al baño y cojo la escalera para bajar, y abajo, en la sala de abajo, había otra sala igual de grande con otro grupo de jazz, y entonces tocaban como entre los intermedios de uno y otro, y ahí había 2 bandas de jazz casi al mismo tiempo tocando, y era una cosa alucinante, y como digo, de muy buen nivel. Qué envidia, porque yo uno de los deseos próximamente que tengo es ir a Estados Unidos, ir de Chicago hasta Nueva Orleans, y en esa ruta pues hay paradas interesantes como esta en Kansas, con la música de telón de fondo muy presente, como el jazz, y hay otra muy mítica parada también por el camino y donde has estado, que es San Luis. Efectivamente, San Luis, que como decíamos antes, es una ciudad que se fundó al borde del Mississippi. El río sigue siendo una parte muy importante de la ciudad, y es una ciudad que, aunque sigue siendo muy americana, ya, digamos, nos cuadra más dentro de nuestros esquemas mentales, porque sí que hay como algo más, una zona más centro, es decir, ya entra un poco más dentro de nuestro esquema de lo que es una ciudad. Uh-huh. Y también tiene monumentos. Yo sobre todo sé de uno de San Luis que tiene forma de arco gigante y creo que te impresionó. Me enamoró el arco, y eso que yo era como muy escéptico, ¿no? Porque me parecía la típica cosa como muy americana de, bueno, han hecho aquí una cosa para que sea muy grande y tal. Bueno, se llama el Gateway Arch, y es un arco que es homenaje, recuerda un poco el hecho de que San Luis era la última ciudad antes de que los pioneros se lanzasen al oeste, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, la gente que iba a conquistar el oeste, a tomar el oeste, a emigrar al oeste, llegaba a San Luis, que era la ciudad en la que se acababan de preparar las caravanas, la gente compraba sus equipos. Entonces, esto le llaman la ciudad la Puerta del Oeste, y digamos, como homenaje a este espíritu se hizo ese arco. Es impresionante, pero impresionante. Tiene casi 200 metros de altura. Wow. Pero el asunto no es que tiene 200 metros de altura, es que es súper estilizado. Es realmente una cosa muy fina, muy fina, muy fina, y muy llamativa. Tiene ese color plata que brilla cuando le da el sol, que es una auténtica maravilla. Y es, por cierto, que no se me olvide decirlo, obra de un arquitecto que se llamaba Eero Saarinen, que pese a su nombre no era finlandés, aunque su familia obviamente sí que era de origen finlandés. Curiosamente, cosa que yo no sabía, se puede subir. O sea, no es una figura solo, digamos, como si dijésemos escultórica, sino que realmente se puede subir, y hay un tren elevador que además es una cosa como muy curiosa, porque es como a mitad de camino entre tren y ascensor. Claro, porque era curvo, ¿no? Sí, exacto, muy raro, o sea, y muy original, y yo no lo he visto en ningún sitio, con unas cabinas así como muy estrechitas, y es como son varias cabinas así unidas, y realmente está muy bien. Las vistas, obviamente, desde arriba son impresionantes, y a mí es que desde cuando lo ves allí, en fotos también, pero sobre todo te das cuenta cuando lo ves allí, es que me parece muy elegante, o sea, esa figura tan estilizada, tan elevada, es muy elegante. Y luego, claro, cambia mucho, como tiene esa superficie tan reflectante, cada hora del día, y según esté la luz y el sol, cambia y está distinto. Además, en la parte de abajo hay un museo bastante grande y bastante bien hecho sobre la historia de la ciudad, la que cuentan un poco estos inicios como del oeste, y está muy bien. Tiene la ciudad más ejemplos de arquitectura, digamos, así como interesante, que Kansas City. Tiene también una estación de tren muy bonita, no es tan espectacular como la de Kansas City, pero está muy bien. Y luego, hablábamos antes de los Kansas City Chiefs, pues en San Luis también hay un gran equipo de deporte, que en este caso es los Cardinals, que son el equipo de béisbol. El estadio está en el puñetero centro de la ciudad, lo cual es bastante curioso. Bueno, también, o sea, el Bernabéu también está en el centro de Madrid, pero es muy, muy curioso, porque para empezar el estadio es muy bonito, es así como antiguo, de ladrillo rojo, y por fuera es muy bonito. Y luego es un acontecimiento social tremendo el béisbol, así que los días de partido yo recomendaría ir, no tanto por el partido en sí, como por un poco todo lo que se mueve alrededor y ver cómo la gente lo disfruta, incluso desde fuera del campo. Es que hay pues mucho show, mucha gente, un ambiente muy bueno, y luego, pues eso, desde el propio estadio, te digo, incluso desde el estadio, cuando subes a la parte alta del estadio, las vistas de la ciudad y del arco son fantásticas. Tiene que ser impresionante, porque yo en Estados Unidos he visto un partido de béisbol a nivel institutos y ya era un espectáculo y toda una celebración el ir a verlo, o sea que ya a nivel profesional me puedo imaginar que esto tiene que ser impresionante. Una cosa curiosísima, que no sé cómo funciona muy bien la liga de béisbol, pero a lo mejor juegan 8 días seguidos.
allí en Kansas, en San Luis, ¿no? O sea, tiene un comportamiento completamente distinto. Entonces, si te pilla una racha de partidos, hay partido todos los días. Hay que consultar el calendario. Y todos los días se llena prácticamente el estadio y todos los días hay un ambiente, como digo, tremendo en las afueras. En fin, está francamente bien. Que bueno, por ir en paralelo a lo que contabas también de Kansas City, en el caso de San Luis, la cultura musical y del jazz también sigue estando presente, no la dejamos atrás. Pues sí, desde luego, porque, claro, al final hay una parte también geográfica en todo esto, ¿no? Los pioneros que crearon San Luis lo hicieron yendo desde Nueva Orleans, y de Nueva Orleans, que era uno de los grandes focos del jazz, pues la música también subió el río, y es una ciudad que tiene también mucha tradición musical. Está allí el Museo Nacional del Blues, parecido al del jazz, pero veníamos del jazz, pues ahora del blues. Sobre este tipo de música, y está francamente bien. Y luego también hay clubs, no sé, estuve por ejemplo en Jazz San Luis con una actuación de una cantante brasileña que era estupenda, y hay uno que se llama el Bibi Bass, que la promesa es jazz, blues and soaps. Lo cual está jazz, blues y sopas, está muy bien. Y luego, más que ya los clubs en sí, ahí tuvimos una nota curiosa, que nos paramos en un bareto cutre en una calle cualquiera, y había una terraza y había un grupo tocando música más rock, versiones, canciones propias, y eran muy, muy buenos. Es decir, lo que quiero decir que hay una cultura musical que cualquier música, cualquier músico que te encuentres en cualquier sitio va a ser un tío súper competente, que a lo mejor está tocando allí de gratis y lo puedes tomar, tomándote una cerveza, y si te apetece, te gusta lo que hacen, pues les dejas un billete de 5 o 10 dólares en el cubo que tienen allí puesto delante, y así funciona, y así se escucha muy buena música. Yo creo que has ido rozando el palo y no hemos entrado en la comida, hombre, que está hablando de Estados Unidos y de las dimensiones antes de lo grandes que son para todos a la hora de comer, tampoco se cortan, y además una gastronomía, la de esta zona, también muy diferenciada, que no encontraremos en otras de Estados Unidos. Te voy a hacer, antes de la gastronomía, primero vamos a beber. Ah, mira. ¿Te parece Venga. bien? Sí, porque hay dos cosas curiosas. Empezamos por la bebida. En Kansas se puede visitar una antigua destilería, que es una cosa muy curiosa, porque es una destilería que se llama J. Rieger, como suena, & Co., que es una marca recuperada por un grupo de personas, entre las que está el tataranieto del Rieger original, que tenía esta marca antes de la prohibición, que tuvo que cerrarla en los años 20. La destilería, que se puede visitar hoy en día, es la destilería original de los años 20, que la han recuperado, la han hecho. La verdad es que han hecho un trabajo fantástico, porque está muy bien montado. Y tienen, un catálogo de licores estupendo, en el que lo más famoso así es el whisky. Hacen un whisky muy curioso, porque le ponen, no recuerdo ahora si era un 2, un 5%, una cosa así, le ponen un poquito de vino de Jerez, de sherry. Porque estuvieron, pensando cómo hacerlo para que tuviese un carácter especial, ¿no? Tal, y entonces dieron con un Jerez que les gustaba, que por supuesto se hace en Jerez, y le ponen así, que tiene una conexión española. Y en San Luis hay un sitio que también se puede visitar y que yo recomiendo mucho, que es la Anheuser-Busch St. Louis Brewery, que así no tenéis ni idea de lo que es, pero si os digo que es la cervecería, la fábrica de cerveza original de Budweiser, hombre, ya claro. Eso sí que nos suena más, porque es la marca de cerveza más famosa de Estados Unidos, que empezó allí en San Luis, en esa misma cervecería. Está desde 1850, y ya a finales del siglo XIX hacían tours turísticos. Fíjate lo que es la cosa. Y la verdad es que es un conjunto de edificios, obviamente no es solo un edificio, precioso, con una arquitectura que me cuesta mucho definir, pero es como así de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero que no parece, no parece una fábrica de cerveza. Puedes esperar que sea un hotel, un balneario, un hospital, no sé. Quiero decir, es muy curioso y es muy bonita. Tiene además allí una cosa muy curiosa, que tienen como una especie de cuadra de caballos percherones, que es como una tradición de la empresa, que es como caballos con los que distribuían la cerveza, pues eso, antes de que hubiese coches, y tiene los caballos, los carruajes, y puedes hacer una visita en la que ves todo el proceso de elaboración de cerveza. Al final te ponen una frísima sacada de un tanque y ves ese edificio bonito, y la verdad es que está francamente bien. Qué bien hacen las cosas. Oye, nos tienes que llevar a comer algo. No la comida, sí. En las dos ciudades había una escena de restaurantes modernos, así con cocina fusión, cosas cuidadas, tal, que me gustaron mucho. Sin embargo, yo creo que lo más destacado para el turista habitual va a ser que estamos hablando de una de las zonas de la barbacoa en Estados Unidos. Es decir, realmente es... las dos ciudades presumen de ser las dos capitales de la barbacoa de Estados Unidos. En Kansas City estuvimos en un sitio increíble que se llama Joe's, y que es, atención, el restaurante, es el bar de una gasolinera. Sí.
y es el restaurante de barbacoa o uno de los más reconocidos de la ciudad, por no decir el más. Es alucinante. Tú llegas ahí, aparcas el coche, bajas, huele a gasolina, como es lógico y normal, y luego entras en el sitio y la verdad es que la carne estaba riquísima. A precios, yo no sé si llamarle populares, pero veías gente con el mono sucio de pintura allí comer y tal, o sea que desde luego no era nada caro y muy, muy, muy americano. Era un sitio de estos insobornablemente americano, que te sentías como una película y decías, ahora van a entrar las cheerleaders o algo así, y el capitán del equipo. Me encanta. Porque era totalmente auténtico. Y en San Luis estuvimos en otro sitio que se llama Bogart Smokehouse, que tenía una carne también maravillosa. Era un sitio como más destinado a la familia, también muy americano en eso. Entonces veías a las familias comiendo reunidas, con buena música, no en directo, pero buena música puesta, y que tenían la barbacoa en la que hacían la carne, que la carne de barbacoa esta, digamos, carne que se pasa como 20 horas allí ahumándose, es decir, una cosa, pues bueno, estuvieron enseñando lo que tenían ahí en el patio de atrás y realmente era muy curioso y la verdad es que estaba espectacular, es que la gente no se puede hacer una idea, de carne de esta que se te deshace totalmente, con mucha variedad de formas de presentarla, con salsas, en fin, una auténtica maravilla. Pues yo, ¿sabes qué pasa? Que ahora me tengo como que zarandear a mí misma para salir de esta película auténticamente americana que nos acabas de contar ahora mismo por Kansas City y por San Luis, así que bueno, pues voy a ver si despierto de esta película. 5 ofertas 5 que os traemos como cada semana con nuestros amigos de Travelzoo. Carmelo, dispara, ¿con qué empezamos? 5 ofertones y el primero me encanta porque es que está muy bien tirado. Es decir, 3 días, o sea, es una oferta para pasar 3 días de veroño. Me encanta. En Nerja, es que está muy bien tirado porque, bueno, pues es esta época que ya no es verano, pero es más o menos otoño, pero hace muy buen tiempo. Y la verdad es que Nerja, esa localidad de Málaga con tantos atractivos y que tan famosa es para los españoles de varias generaciones, ya te digo, porque es allí donde se rodó la mítica Verano Azul, pues bueno, pues tienen una oferta para que yo creo que vale mucho la pena. El lugar es el Boutique Rooms Playa Burriana, que es un hotel muy pequeñito, solo tiene 7 habitaciones, fíjate qué nivel de atención. Es una oferta para 3 días, 2 noches, 2 noches para 2 personas y con precios desde 129 euros. ¡Guau! Ojo, ¿eh? O sea, es una señora oferta para irte, pues eso, a disfrutar del veroño. Para los que estén como yo, que todavía no hayan asumido la vuelta al trabajo, pues una buena escapada. Pues yo traigo otra que me encanta, porque además conozco esta ciudad marroquí, es Chagüen, la Perla Azul, un lugar maravilloso donde hacerse unos fotones y llevarse a su casa, y Travelzoo nos ofrece una oferta buenísima en un viaje de 2 noches con un 5% de descuento adicional para los socios de Travelzoo, vuelos incluidos, vuelos internacionales de España a Tánger, y vas a alucinar con el precio, pues porque es solo de 93 euros por persona. 2 días de alojamiento en un hotel con encanto, en pleno centro, con los vuelos. ¿Qué más queréis? Es una oferta inmejorable. Ahora yo contraataco. Muy bien. Con una oferta de ese país que nos gusta tanto, que es Portugal, para ir también 3 días para 2 personas en la localidad de Albados, que está en mitad de camino entre Lisboa y Oporto, en una zona muy interesante, y una propuesta que es también de mucho relax. El precio es, de nuevo, fantástico, 115 euros por persona, es decir, 229 euros para 2, y incluye, por supuesto, pues eso, 2 noches en habitación doble, el desayuno, una bebida bienvenida, que siempre es una cosa que se agradece, porque luego, en fin, en algún momento encuentras para bebértelo eso con tu compañero y pasártelo estupendamente. Un par de cosas que me gustan mucho, que es un alquiler gratuito de bicicletas eléctricas, que es una forma muy chula de viajar y de conocer paisajes y tal. Algún día tenemos que hacer algo de eso, Kelu. Y bueno, pues si tu estancia es de octubre a junio, excepto en septiembre, que está cerrado, puedes entrar en unos baños especiales que tiene un hotel, que es una cosa con mucho encanto. Todo, repito, por 229 euros para 2 personas. Que siempre está muy bien. La siguiente oferta que quiero contaros yo es que me encanta porque es un plan alternativo. Y un plan alternativo a una ciudad que no te esperarías que podría tener un barrio tan alternativo. Me refiero a Viena, porque Travelzoo nos ofrece una ofertaza de 3 noches, o las que desees, en una habitación doble en un living hotel Kaiser Franz Joseph, que es como se llama, y se encuentra, decía lo de alternativo, porque este hotel se encuentra en el barrio de Grinzing, que es muy conocido por una cosa que se llama Eurige,
que son unas tabernas donde sirven vino joven, comida casera y donde no es tan monumental como otras zonas de Viena, pero vamos a dejarnos llevar por ese ambiente juvenil. Un ofertón que, como os digo, además incluye vuelos directos desde España, 3 noches, si se puede ampliar, se puede ampliar, con desayuno diario incluido, que eso siempre es importante, por tan solo 249 euros por persona. Pues está muy bien, porque además en Viena, que no es el destino más asequible, pues es un precio que está francamente bien. Y ahora llegamos a lo que yo creo que es el viajazo de esta semana, gran viaje, que estoy seguro de que a ti te apetece mucho, igual que a mí también me apetece mucho. Irnos nada más y nada menos que a Laponia a ver auroras boreales y lo típico de la aldea de Santa Claus, estas cosas. Yo la aldea de Santa Claus igual se me ha pasado un pelín el arroz para eso, pero las auroras es una de las cosas que tengo muchísimas ganas de ver. Sí. Un viaje que está muy bien, 5 días en Laponia, se visita pues la casa de Papá Noel en Rovaniemi, y incluye los vuelos internacionales, 4 noches de alojamiento con sus desayunos correspondientes, los traslados a todas las excursiones que hay durante el viaje, pues para ver la casa, para ver las auroras boreales, las tasas, en fin, está todo incluido. El precio por persona son 1.599 euros por persona, que para esta época y ese destino es un precio fantástico, tan fantástico como que supone un 50% de descuento sobre el precio habitual. Es que en Travelzoo siempre se le ocurran mucho y nos hacen llegar estas ofertas que si vosotros también queréis recibir, solo tenéis que suscribiros con el correo electrónico en travelzoo.es o en travelzoo.com. Y nada, y a recibir ofertas estupendas. Kelu, pues hemos hablado de la América auténtica, ya hemos salido de la película y ahora vamos a hablar del Madrid auténtico. ¿Te parece bien? Me parece fenomenal. Y vamos a empezar además proponiendo 6 cosas de Madrid que, como las ciudades de Estados Unidos, pues que estén también un poquito fuera de ruta, pero que necesitarían y merecerían estar totalmente dentro. O con otro enfoque, si llega el caso, en vez de, o sea, que decir, a lo mejor cosas no tan fuera de ruta, pero que sí que quizá la ruta no les... Lo explicaremos, no les da el cariño que se merecen. A ver, ¿por dónde empiezas tú? Pues mira, por el Madrid moderno. Este es un titular así, tú dirías, pues por los chavalería, estos que son así modernillos. Pues no. Es una calle, bueno, son 2 calles de Madrid que mucha gente desconoce, están cerca de la Plaza de Toros de las Ventas, que son las calles Castelar y Roma, donde vamos a encontrar unas casas con estética modernista, de ahí lo de Madrid moderno, con toques neomudéjar también muy especiales y que han sabido conservar, ¿no?, esta combinación. Y que son un conjunto de casas, es decir, no hay una serie de casas que tengan todas el mismo estilo, sino que realmente es como una pequeña urbanización de aquella época. Eso es, realmente es muy curiosa. 2 calles en el barrio de la Guindalera, donde lo más característico son grandes columnatas con balcones de madera en tonos verde botella, color madera, que se han sabido conservar unas mejor que otras, y yo creo que las que existen ahora, las que han quedado definitivamente, pues ha recuperado muchísimo su valor, porque los dueños han sabido apreciarlo. Hombre, y además ya están protegidas. Son casas maravillosas, joder, ya me gustaría. Queda una decena en pie y a mí me gusta mucho porque he escuchado alguna leyenda sobre estas 2 calles, las calles Castelar y Roma. Hay una que cuenta que eran casas de los ricachones del barrio Salamanca que compraban a sus amantes para que vivieran cerca, pero sin ser un peligro para alterarles. Sin podértelas encontrar por la acera cuando ibas con tu familia, ¿no? Eso es. Entonces las llamaban los hotelitos, que es también como se conoce esta zona del Madrid moderno, los hotelitos. Bueno, en Madrid hace mucho tiempo, es decir, cuando yo era muy joven, había gente ya mayor que a las casas unifamiliares les llamaba hotelito. Fíjate, eso no lo sabía yo. Sí. Bueno, pues es normal encontrarse en estas 2 calles un montón de rodajes, de películas, pues porque mantienen precisamente esa esencia antigua sin alterar. No vamos a ver ningún local comercial ni nada de esto, y sobre todo porque sus propietarios pues están haciendo por conservarlas y mantener estas viviendas igual que entonces. Sí, es un sitio muy bonito. Yo decir que no lo conocía hasta hace unos cuantos meses, fíjate. O sea, para mí no era secreto, pero casi. Pero casi. Lo que sí es secreto para mí es el lugar del que vas a hablar tú ahora. Sí, yo entre mi selección he metido al cementerio británico. Este verano hablamos de cementerios y no pusimos porque, no sé, el de la Almudena que elegiste es como mucho más espectacular y yo creo, bueno, es distinto a otra cosa, pero este me parece un rincón de Madrid muy especial y muy peculiar. Está en Carabanchel.
O sea, está fuera de lo que es el centro histórico de Madrid, ¿no? Ya al otro lado del río es una zona un poco que no queremos decir que sea nueva la zona, ni mucho menos, pero bueno, es una zona que no es eso, no es del centro histórico. Y es un cementerio que nació pues de la necesidad de enterrar en la capital de España a súbditos británicos que, como la gran mayoría no eran católicos, pues no podían ser enterrados en un cementerio normal, ¿no? La primera tumba es de 1854 y, como digo, es un rincón pequeñito, es un rincón así entre varias calles de Carabanchel, pero tiene mucho encanto. Tiene una cosa que nos gusta, comentamos de los cementerios, que suelen ser sitios muy tranquilos. Y yo creo que es que hay como una especie de magia, porque realmente tú estás en mitad de Madrid, en mitad de un barrio popular como Carabanchel, y entras allí y es como si hicieran mute, es decir, es como si bajaran el volumen. Ahí no podemos ir a aprender inglés, perdón. No nos van a contestar. Bueno, no, sí. No, contestar no nos van a contestar, pero bueno, pero que no se oye el jaleo de la ciudad, ¿no? Está a lo mejor, pues eso, dos calles o una calle más allá de la calle principal y es muy tranquilo. Y aunque hay algunos personajes relevantes, por ejemplo, los creadores de la empresa Loef, pues están ahí enterrados y gente así llamativa, pero más que las tumbas individuales o ir a la búsqueda del famoso, a mí me gusta el ambiente, ¿no? El ambiente conjunto, que es muy bonito, que tiene mucho encanto. Y bueno, casi todos son tumbas sencillas, aunque sí que hay un panteón en estilo neoegipcio, así como un poco más llamativo, que era de una familia de banqueros relacionada familiarmente con los Rothschild. Y como era de los pocos sitios que no era un cementerio católico, pues hay tumbas no solo de gente de confesión anglicana, de la que no queda muy clara la confesión, pero supones que es anglicana, sino también hay algunas tumbas de judíos e incluso creo que una tumba musulmana, lo cual es bastante curioso. Pero ya digo, lo mejor de todo ese conjunto, es especialmente el conjunto, y que tiene un encanto muy especial. Yo no sé contaros lo mejor, pero le recomiendo a la gente que esté en Madrid o a la que venga por aquí con tiempo que se dé un paseíto y les va a gustar seguro. Yo, vamos, lo tengo pendiente y ahora ya lo anoto para solucionar, ¿no? Este tema. ¿Dónde me llevas? Mira, hablando de Loef, de los creadores de Loef, te llevo a un lugar donde existe una de las tiendas más famosas de esta firma. Tengo que confesar aquí en el micro que hemos discutido un poco sobre si este es un secreto, porque evidentemente no es un secreto. No contemos las intimidades del podcast. La Gran Vía, os quiero llevar a la Gran Vía, pero quiero que dejemos de mirar los escaparates como el de Loef y desplacemos la vista un poco más hacia arriba y miremos la Gran Vía desde el punto de vista arquitectónico, que va la gente a comprar y se olvidan de que a nivel histórico y arquitectónico... Es una calle tan viva y tan llena de gente y de tiendas y de todo, que yo creo que efectivamente la gente se olvida de mirar hacia arriba, y es una calle bellísima. Es bellísima. De 1910, con Alfonso XIII se construyó, se derribaron las antiguas casas que había allí en esta época de modas de grandes ensanches. Y es una calle que en realidad son tres calles en una, porque a nivel estilístico vamos a notar muchísima diferencia desde el primer tramo, si lo consideramos desde la calle Alcalá, el segundo tramo desde el metro de Gran Vía hasta Callao, y el tercer tramo desde Callao hasta Plaza España, ¿no? Y las grandes diferencias están sobre todo en el estilo generalizado de la primera parte. El primer tramo fue el que primero se construyó y donde tenían más dinero, ¿no?, a la hora de pagar a los arquitectos. Llegó el estilo afrancesado que estaba de moda, neoclásico, y entonces, bueno, pues las grandes firmas, las grandes aseguradoras quisieron hacerse un hueco en este tramo de la calle. Allí podemos diferenciar la cúpula de Metrópolis, yo creo que es una de las más famosas, el edificio de Rolex, que se conocía como y se conoce como edificio Grassi, en realidad, que Grassi fue la persona que puso de moda el reloj de pulsera en España. Y que está bajo la tienda, la joyería con ese nombre, Grassi. Eso es. Fue quien lo trajo, fue quien lo puso de moda, aunque quien lo trajo fue Napoleón. Fue la primera persona que trajo un reloj de pulsera a España. Y ya subiendo, pues vamos a encontrar lugares como a mí me encanta, pues por el tema de la farándula y Star System, el Museo Chicote, la historia de pues un barman que hizo muchísimo dinero en California y fue muy listo y supo ver pues que si es una calle en la que hay tantos teatros y tantos cines, pues seguro que van a ir allí mucho famoseo que se va a tomar algo. Y bueno, pues el hombre tenía tanta capacidad social pues que efectivamente fue todo un éxito. Ahí han pasado Ava Gardner, Dalí, Sinatra, Lola Flores. Un lugar que yo creo que esto sí que se desconoce mucho más, no sé si la gente sabe que la esgrima es un deporte español.
que inventamos los españoles. Y por tanto, pues una de las salas de esgrima, la más antigua del mundo, se encuentra en Madrid y concretamente en este tramo de la Gran Vía, en lo que es el Casino Militar de Madrid. Se puede ver, hay que subir y acceder y la podremos ver. Está en una marquesina que distinguiremos de estilo Art Nouveau. Este estilo va a estar muy presente en toda la Gran Vía y también en este tramo. Y hay una curva que parece que se estrecha la Gran Vía que hace como hueco, la tuvieron que salvar para dejar hueco a la iglesia del Caballero de Gracia que existía previamente y esta, pues, lógicamente no la derribaron. Y que sigue estando allí, aunque es muy difícil, o sea, que no te das cuenta de que hay una iglesia. No te das cuenta porque al lado hay un edificio público que es de estilo racionalista, que mucha gente considera que es horrible y yo, bueno, pues yo defiendo también que el estilo racionalista es interesante, ¿no? Es una sede pública, ahora no recuerdo si es un juzgado pero está justo al lado de esta iglesia y entonces como que se copa toda la atención y parece que no te das cuenta. Segundo tramo, edificio Telefónica. Bueno, de este sí que no es un secreto, el primer rascacielos de España. Después, y un edificio muy bonito. Muy bonito y muy especial, sí, con esa forma de cubo como que se sobreponen. El Primar, que ahora lleva, perdón por nombrar marcas, pero es que yo creo que nombrar la Gran Vía no nombrar el Primar, pero quiero nombrarlo porque en realidad es el primer edificio ideado en España como centro comercial. Es decir, ya cuando se edificó ya se hizo pensando que iba a ser un centro comercial. Pero claro, entonces eran los almacenes París-Madrid, era como se llamaban. Y luego, entre los dos tramos, que tenemos Callao a mí me encanta por esta mezcla estilística y caótica. Es una plaza preciosa y maravillosa, llena de vida siempre, a la hora que pases. Sí, es nuestro Times Square, patrio, yo diría, ¿no? Y mezcla muchos estilos, porque por un lado está el Bauhaus, el Art Deco de Miami con estampados afrancesados, todos ellos, estos estilos reflejados en un solo edificio como son los cines Callao. Y luego ya llegó el declive. El edificio Capitol, perdona que te interrumpa, sí, que es uno de mis edificios preferidos de Madrid, es para que la gente se ubique donde está el famosísimo letrero de Schweppes. Sí, con la escena del Día de la Bestia más famosa. Y es un edificio muy bonito, de una arquitectura excelsa, la verdad. Y a partir de ahí ya llegaron las vacas flacas, pues después ya de la guerra civil y demás, y llegamos al tercer tramo. Y hay una cosa muy curiosa que ocurre, que todo el mundo cree que el tercer tramo de la Gran Vía es mucho más ancho que el primero. Y es un efecto óptico porque realmente la Gran Vía mide, salvo en esa curva que comentábamos antes, mide lo mismo de lado a lado. Lo que ocurre que cuando los edificios son más altos, pues hace este efecto óptico como que parece que son más estrechos y cuando son más bajitos, pues más ancho, ¿no? Entonces se produce aquí también entraron muchas locuras estilísticas que encargaban a los arquitectónicos. Veremos de repente pues balaustradas con forma de grandes alcachofas, el Art Deco también, pero mucho más austero, un pelín más triste, ¿no? En algunos casos, y efectivamente más pobre, eso es innegable, hasta llegar al Hotel Riu en Plaza España, un gran edificio también rascacielos en la época, uno de los primeros, de hormigón armado en su interior. Hoy sería impensable que se hiciera un edificio de este calibre porque sería muy caro y en realidad costaría mucho material elevar esa altura. Ahora va todo el mundo allá a ver esa maravillosa azotea con esas vistas. Y también, lo mismo que decíamos antes, también un edificio muy bonito, cuando te fijas en los detalles, la verdad es que es precioso, es un edificio espectacular. Bueno, pues ahora te toca otra vez. Pues mira, yo voy a elegir algo mucho menos monumental, y que está, a pesar de estar en una de las zonas más turísticas de Madrid, yo creo que la mayor parte, incluso de los madrileños, no lo conocen. Es el Jardín del Príncipe de Anglona, que es un pequeño jardín que está en la Plaza de la Paja, es decir, en el centro, en el pleno Madrid de los Austrias, que es una zona de las más bonitas de Madrid, exacto. Está allí desde 1530 porque allí estaba el Palacio del Príncipe de Anglona, que era un consejero primero de los Reyes Católicos y después de Carlos I. La versión actual que vemos responde a un diseño de 1761 en estilo neoclásico y que, bueno, ya una reforma que hicieron en 1802. Es muy pequeño, es decir, tiene 500 metros cuadrados, que es un poquito más de 20 metros por 20 metros, así como rectangular, pero dentro de esta pequeñez pues ocurre un poco, ahora me doy cuenta que he elegido todos sitios como muy tranquilos, muy oasis dentro de la ciudad, pues ocurre un poco lo que hablaba antes del cementerio de Inglés, que entras allí y está súper tranquilo, hay muy poca gente. Y luego tiene una cosa que a mí me gusta, que es, tenemos un jardín al que se accede a través de una puerta de hierro así, pero estrechita, pequeñita. No es Entonces tú tienes la sensación de que te estás metiendo realmente en la casa de alguien, en el jardín de alguien que tiene algo de verdad, ¿no?
aunque hoy en día es del ayuntamiento, pero claro, antes era un espacio privado. Y la verdad es que, insisto, es un rincón muy poco conocido, está por una zona de Madrid por la que pasa muchísima gente, pero yo creo que entre que es pequeño, la puertecita esta que tiene, que no se ve mucho, pasa muy desapercibido y estoy seguro de que todo el mundo que vaya y entre se alegrará de conocerlo porque es francamente bonito. Muchísima gente pensará, estoy entrando en un espacio privado y por eso evitan entrar cuando sí se puede. Es que tienes ahí una cosa cuando vas a entrar que no sabes, oye, esto seguro que se puede pasar, pero bueno, sí que se puede pasar y hay que pasar. Oye, pues me la apunto también. Y yo quiero rematar, ya que hablas de un jardín, yo quiero hablar de otro. De otro pequeño secreto, no tan secreto. El Capricho en Alameda de Osuna, en el distrito de Barajas, es uno de los jardines, yo diría, más bonitos de la ciudad. Totalmente de acuerdo. De finales de 1700, que se hizo en un principio y fue así para los duques de Osuna, y que luego esconde de repente un búnker de la guerra civil. Claro que esto se construyó posteriormente, claro, lógicamente. Pero que se puede visitar, ¿no? Se puede visitar, hay visitas guiadas muy interesantes, es muy grande, 2.000 metros y varias estancias en su interior. Y luego cuando salimos y queremos pasar pues un ratito también muy tranquilo, en consonancia con lo que decías tú, vamos a disfrutar de un jardín muy especial en lo estilístico, porque trajeron a muchos jardineros especializados de diferentes estilos, que también lo hay en esto de la jardinería. Vamos a ver ejemplos de un jardín francés, de otro inglés, de otro italiano, parece un chiste, pero estamos hablando de un jardín. Y sobre todo yo recomiendo ir, como es lógico, en otoño, en primavera, los cerezos en flor, preciosos, por supuesto, con templetes, ermitas, fuentes, plazoletas, un laberinto también en medio del jardín. Es mucho la idea que tenemos del jardín de ricos, ¿no? de aristócratas. Realmente responde mucho a eso y está muy bien, no sé si decir muy bien conservado, muy bien restaurado, bueno, como queramos llamarle, pero es francamente bonito. Y al estar efectivamente muy fuera del centro de Madrid, pues no está tan lleno de gente, así que además de ser así de bonito, pues también es un sitio tranquilo en el que te vas a encontrar, te vas a encontrar a gente paseando, obviamente, no vas a estar solo, pero sí que incluso en fin de semana vas y no hay demasiada gente. Y luego está el palacio también en medio, que es muy bonito también. Sí. El antiguo palacio de los duques de Osuna. Eso es. Y Carmelo, ¿cuál es tu último y tercer secreto? Mira, pues mi tercer secreto es una cosa un poco loca, pero tiene dos características que lo hacen muy interesante e incluso que le tengan, no sé si decir, cierto cariño para mí. La primera, que es una pieza de arquitectura de realmente valor, de arquitectura moderna, de arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, y la segunda, que está en Moratalaz, que es mi barrio, que es un barrio... Esto me lo voy a cobrar yo y voy a hablar de la Elipa en cuanto pueda, que lo sepas. Muy bien, muy bien. Moratalaz es un barrio, pues típico de un poco las afueras de Madrid, aunque no está lejos del centro, pero sí que es hecho en los años 60, 70. Sí, de donde es Alejandro Sanz. Y que no es muy bonito, las cosas... es un barrio. Es un barrio sin excesivo encanto, pero resulta que tiene esta iglesia que fue hecha por el arquitecto, no sé si he dicho el nombre de la iglesia, que es la parroquia de Santa Ana y la Esperanza, que casi se me olvida, que es del arquitecto Miguel Fisac, que es uno de los arquitectos más interesantes del siglo XX en España, y que está terminada en 1971, pero yo te aseguro que todavía vas hoy y te parece no moderna, sino incluso futurista. Es una cosa ya ¿Sabes que muy esto llamativo. despierta filias y fobias, las iglesias futuristas? Lo sé y me hago cargo, pero bueno, yo creo que sí que habrá mucha gente a la que le interesará y le llamará la atención, ¿no? Es otra forma de hacer iglesias que está muy relacionada con el hecho de que se hizo después del Concilio Vaticano II y entonces pues había como otras peticiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ves que el altar está como casi metido entre las filas de bancos, los feligreses lo rodean un poco y esta iglesia cuando tú la conoces, llama la atención por dos razones. La primera es por el uso del hormigón, que realmente es toda la iglesia de hormigón, es decir, y es además material visto, es decir, no hay nada, ese gris del hormigón frío y yo sé que a mucha gente no le gusta, pero a mí sí que en determinadas circunstancias me gusta mucho. Y luego tiene un uso también espectacular de la luz. Por ejemplo, detrás del altar hay un lucernario con el que entra la luz, que tú no ves realmente las ventanas, pero ves cómo entra la luz. Entonces el Jesucristo, hay un Jesucristo crucificado que parece que esté flotando en el aire y realmente a mí me parece muy bonita. No es una iglesia solo, yo estoy diciendo todo el rato una iglesia, pero en realidad es un complejo
que se ve como un conjunto, un complejo en el que había pues, los despachos parroquiales, un poco toda una serie de servicios asociados a la parroquia que no eran solo la iglesia. Y luego, pues bueno, a mí me gusta mucho que tiene materiales. Los materiales de los que está hecha, hablamos del hormigón, hay un techo que es como de una especie de hormigón prefabricado, pero cuando digo una especie es que está realmente prefabricado con piezas que se pusieron allí y se combinaban porque el tamaño era el que tenían, o sea, no se hicieron aposta, pero todas esos, y luego es una iglesia que no tiene prácticamente ningún adorno, pero esa pobreza, digamos, en muchas cosas, luego no es pobre el conjunto porque es extremadamente elegante, ¿no? Claro, invita a la introspección también. Sí, invita mucho a la introspección, en un sitio en el que entras y cuando yo siempre que he entrado no estaba en mitad de misa, no había culto, pero entras y hay como un cierto recogimiento espiritual. Perdóname la expresión, que igual es un poco cursi o igual alguien religioso pues se piensa que es una tontería, pero bueno, yo creo que mucha gente me entenderá lo que quiero decir, y desde luego es una pieza de arquitectura moderna de mucho valor y que está además en un barrio pues en el que no te esperas que haya ese tipo de cosas, y yo me parece que es una cosa muy interesante. Desde luego aquí sí que turistas no hay nunca, pero de verdad, si a alguien le interesa... Una comunión, una boda, pues sí. Si a alguien le interesa la arquitectura y le interesa sobre todo la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, que yo sé que bueno, pues tiene quizá menos fans que una iglesia gótica, como es lógico por otra parte, porque es algo que no ha pasado tanto tiempo, pues es un sitio fantástico para ir y que se va a una muy grata sorpresa. Oye, pues 3 secretos de Madrid que nos has contado, 6 han sido en total. Esperamos haberles descubierto alguna cosita a nuestros oyentes. Y ahora, antes de acabar el programa, vamos a empezar, como decíamos en la introducción, una sección nueva que va a estar aquí todos los meses, ya veremos exactamente con qué frecuencia, que es hablar de hoteles, porque al final estamos siempre viajando y los hoteles son una cosa muy importante dentro de los viajes, que no solo nos sirven para dormir, sino que son pues muchas veces parte esencial de la experiencia, y nos apetece ir recomendando hoteles que vayamos viendo en nuestros viajes. Así que vas a empezar tú porque hacemos check-in en un lugar que he visitado hace muy poquito porque he estado en Buenos Aires, una ciudad grandísima donde para mí la verdad que tenía cierto problema a la hora de elegir. Lo hablé contigo, me acuerdo. ¿En qué lugar me puedo alojar de esta ciudad tan inmensa, ¿no? Y bueno, ¿dónde va a ser más práctico no ubicarme para ir a dormir? No me decidía. Y al final, bueno, en muchos casos uno recurre a las marcas que conoce, en este caso una española como es la cadena NH, hoteles, que tiene varios hoteles de diferente estilo dentro de Buenos Aires, y en este caso yo creo que este es ideal para un perfil de turismo, incluso familiar, tranquilito. Pero no nos has dicho qué hotel es. Hotel NH Crillon, claro, ahí voy. Es de la serie, diferentes series que tienen en NH, este es un Hotel NH Collection, que es como llaman a estos que son más pequeñitos, estilo boutique. Eso es decir, un poco más la idea del hotel boutique. Y además tiene esta cosa de que te sientes como en casa, porque cuando ya has visitado un hotel de este tipo en otra parte del mundo, mantiene sus consonancias, ¿no? Entonces vamos a encontrar la misma decoración también mimada, con elementos locales, ¿no? También para diferenciarse un poquito, pero sobre una base de mucha comodidad. Yo, por cierto, además estuve en una habitación que era un chaflán, que tenía una ventana gigante, me encantan esas cosas, 180 grados, que daba 2 grandes avenidas, por un lado el Parque de San Martín, y todo esto en el barrio de Recoleta, que es uno de los barrios más coquetos de la ciudad, cerca, por supuesto, del cementerio de la Recoleta, pero también muy cerca luego pues del barrio de Congreso, de la avenida de 9 de Julio y el Obelisco, de muchísimos puntos, muy bien comunicado, porque también está muy cerca la estación de tren Retiro, por donde si queremos ir a hacer una excursión, por ejemplo, a Tigre o a San Isidro, vamos a poder coger allí muy cerquita el tren. Y luego otra cosa que me encanta de los NH y en este caso del Crillon son los desayunos. Los desayunos, porque elaboran su propia bollería, no compran bollería industrial a otros proveedores, sino que los NH son famosos por ello. Y yo agradecí muchísimo probar el dulce de leche, que luego probé en otros hoteles en otras partes de Argentina, y supe valorar
el dulce de leche del NH Crillon porque estaba especialmente bien. Y las medias lunitas, que es una afición que hay en Buenos Aires por hacer una pausita, tomarse un café y una media lunita porque son un pueblo muy goloso y la verdad que yo me volví loca con esto. Un lugar de verdad que apuntaros, muy práctico y además nada mal de precio. Ahí lo dejo a nivel práctico para quien quiera hacerse un viaje a Buenos Aires. Pues ahí está esa recomendación. Hemos hecho un viaje a través de varios continentes, hemos hablado de cosas completamente distintas, algunas un poco locas, lo reconocemos, pero yo creo que nos ha quedado un podcast muy interesante y la semana que viene más. Mucho más y esperemos que, no sé si mejor, pero seguro que diferente. Mejor es imposible, pero bueno. Acordaros de apuntaros, de dejarnos buenos comentarios, de ponernos buena nota, que es una tontería para vosotros, pero que de verdad ayuda. Y nada. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.